Es una alegría estar en Montevideo. Desde ayer he vivido momentos de intensa alegría en el convivio de amistades, de gente que conocía ya bastante tiempo. Hoy las compañeras del Grupo Madalena me habían escrito que les había gustado un artículo que yo he escrito para la Agenda Latinoamericana, y el título del artículo era Género en la gramática de la vida y en el cristianismo. Y me pedían que retomara de una manera más, digamos, detallada este artículo. Yo no sé muy bien repetirme, así que lo que voy a hacer es primero una brevísima introducción, no para ubicar el feminismo, pero para reubicarlo en otras palabras. ¿Por qué estamos sufriendo un momento donde los hilos que el feminismo nos ha presentado, ya no tenemos la música, es como que si algunas personas quieren sacar estos hilos de la trama, y entonces esta música muy linda, que ya la belleza de la trama está en el complejo, y el complejo es la trama de la vida. Entonces nos damos cuenta, y esto no es Uruguay, no es solo Brasil, no es solo Perú, no es Argentina. Hay un fenómeno actual de antifeminismo que está bastante presente en la sociedad, y desde la inspiración de la música me vino la idea de que este hilo del feminismo mucha gente lo quiere arrancar, como si no fuera posible admitirlo en la trama de la vida. Entonces, por eso yo quiero reubicar el feminismo en un primer momento. Después, como tenemos bastante tiempo juntas y juntos, hasta las 9 y algo, no sé, entonces yo hablo más o menos una media hora, y ustedes después participan haciendo preguntas, no nuevos, discúlpenme, no discurso, pero preguntas, agregaciones rápidas, y después yo sigo la segunda parte de mi reflexión, y también reservo un tiempo final para preguntas, agregaciones, y así vamos a ver la complejidad de la trama desde nosotras y nosotros mismos. Bueno, entonces en esta primera introducción yo pienso que antes de hablar de las cuestiones de género, yo tendría que desarrollar algo del feminismo. La primera cosa es en relación a la palabra. Mucha gente no le gusta la palabra, parece que es el contrario del machismo, y quiero decir que este sentido de que el feminismo sería el contrario del machismo es una malísima interpretación. Es como un revanchismo que, aunque quizás, y esto puedo conceder que hay grupos de feministas que se han comportado de una manera medio machista, feminista, lo más importante de este movimiento, que es un movimiento internacional,
no es un movimiento revanchista. Cuando digo revanchista quiere decir, me han hecho esto, entonces hago lo peor. No es por ahí. Entonces, en este sentido, quiero subrayar que antes de todo el feminismo es un movimiento social de derechos humanos, como es la lucha antirracista, como es la lucha antiprisional, como es la lucha de la conciencia crítica y la educación. O sea que el feminismo es un movimiento social, es un movimiento cultural que tiene consecuencias en las relaciones humanas, no solo a nivel interpessoal, pero a nivel institucional también, a nivel de las filosofías, a nivel de las sociologías, a nivel también de las teologías. Y hablar de feminismo y teologías parece ser lo más difícil, lo más complicado, y voy a hablar un poquito. Entonces, cuando se habla de feminismo, uno muchas veces tiene unos estereotipos. ¡Ay, cosa mala! ¡Ay, no aguanto estas feministas! ¡Ay, no aguanto estas mujeres que en todo quieren entrar! Bueno, no voy a analizar esto, pero afirmar que el feminismo es un fenómeno marcado por la multiplicidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchos movimientos inscritos bajo el nombre feminismo existen en la historia a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ustedes van a preguntarme, ¿no hubo antes feminismo? Más o menos, les voy a explicar. Hubo siempre búsqueda de mujeres por su libertad, por su, digamos, autonomía, pero como un movimiento social mundial, con las proporciones que sociólogos, antropólogos, filósofos reconocen hoy, creo que se puede hablar solo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, entonces les digo que el feminismo es en realidad una multiplicidad de movimientos. Movimientos que quieren en síntesis una nueva ubicación de la relación humana. Quieren una nueva comprensión del ser humano. Y cuando decimos esto, es para subrayar que lo que hemos tenido hasta ahora, de manera muy particular adentro del cristianismo, es una concepción jerárquica que empieza con la creación de Adán, no como tierra, pero en las interpretaciones Adán pasa a ser un masculino que habla con yo masculino. ¿Entienden la imagen? Como la imagen que la Biblia nos aportó ha sido, no sé si la palabra va a ser buena en español, pero cosificada, ¿se dice eso? Cosificada. La estructuramos de una tal manera que tomamos la historia como si esta historia, este mito de la creación, que es muy lindo para señalar, pero esta historia fue tornada cosa, fue tornada una especie de esencia casi, que no podemos cambiar.
Entonces, cuando decimos que el feminismo actúa en favor de una otra concepción del ser humano, es una concepción que subraya la afirmación de la dignidad de las mujeres. O sea, ustedes van a decir, ¿y la de los hombres? Por supuesto, no estamos excluyendo la dignidad de los hombres, pero estamos diciendo, no se olviden también de las mujeres. Y es muy complejo hablar de la dignidad de las mujeres en un contexto donde hay una dominación simbólica religiosa del masculino. Vamos despacio para entender. Entonces, estos movimientos, si puedo así decir, feministas, quieren decir algo, quieren decir que no empiezan de la nada, empiezan de historias que vienen de lejos. Yo podría, por ejemplo, contarles la historia de las beguinas. Antes de las beguinas, yo podría hablar de las místicas del siglo XIII y del siglo XII y XIII. Yo podría hablar de estas mujeres que de repente han dicho a los teólogos, espérate un poco, ¿cómo defines a Dios así tan simplemente? ¿Qué les dicen? Espérate, ¿cómo sabes que Dios quiere esto? O sea que, pero las voces de estas mujeres, como por ejemplo Marguerite Poré, y después más tarde en el siglo XV otras mujeres, incluso también se podría hablar de tantas que han sido consideradas brujas. O sea, estas mujeres no se autodefinen como feministas, pero nosotras, feministas del siglo XXI, percibimos en ellas ya la búsqueda de una crítica a un cierto cristianismo reduccionista, un cierto cristianismo que se pretendía aprisionar a Dios, a Jesús, al Espíritu, en algunos conceptos cerrados. Bueno, entonces, vuelvo a los movimientos. Antes estoy mezclando la teología, pero así es, los defectos de los teólogos es así, mezclan la teología en todo. Entonces, los movimientos feministas no nacen por generación espontánea, o sea, no es un grupo, como dicen algunos, de norteamericanas que se salieran en la calle y quemaron sus sostenes y han dicho, aquí somos las feministas. Esto es folclore de mala prensa, ¿no? Esto no es por ahí, aunque tenemos que considerar que algo de esto hubo. Bueno, entonces, lo que está presente en las teorías feministas son nuevas agregaciones a la comprensión del ser humano que vienen de distintas fuentes y que subrayan la necesidad de comprendernos de nuevo, de reelaborarnos una ética y una política en situación o en movimiento. Esto me parece mucho importante. Y también creo que no podemos olvidar que el feminismo presente en su multiplicidad entre nosotros, entre nosotras, es un feminismo que nace en el sistema capitalista. Y por eso mismo
En general, los feminismos son críticos del sistema capitalista. Y el sistema capitalista genera, subraya la jerarquía y la división del trabajo doméstico y del trabajo afuera de la casa. Esto es propio desde la revolución industrial hasta nuestros días, sigue, ahora un poquito menos, pero sigue esta concepción del capitalismo que marca la división social del trabajo. Entonces, es adentro de esta historia que nosotras mujeres hemos producido tensiones, hasta interrupciones de políticas en relación a nosotras. Hemos conseguido de repente jubilación para las mujeres, estoy hablando de ahora, sin olvidar que hemos conseguido votar y antes no votábamos, porque éramos consideradas incapaces de elegir nuestros representantes. Entonces, cuando se hablaba de democracia, la democracia era una democracia masculina. Ustedes van a preguntarme, y ahora ya es diferente, y tengo que decirles, no es diferente. Hemos abierto algunos espacios, pero la estructura de las políticas públicas, de la representación sigue todavía masculina. Y tenemos miedo a la política. ¿Por qué tenemos miedo a la política? Porque nos han dicho que la política era fea. Nos han dicho que la política era sucia. Y ninguna mujer de bien quiere ensuciarse. Quiere ser considerada sucia. Y ahora estamos diciendo que es bueno ser sucia. De esta suciedad vale la pena, porque es una sociedad participativa que nos saca de la idea que éramos solamente ángeles de la casa. Podemos ser ángeles también, y los varones también, y los invitamos a ser otros ángeles, adentro de la casa también. ¿No? O sea que lo que estoy diciendo es que hay una conexión íntima entre feminismo, conciencia de la ciudadanía, conciencia de la diversidad y derechos humanos. El feminismo va a decir, mujeres tienen derechos. ¿Y qué derechos? Y la primera pregunta que nosotras nos hemos hecho es, ¿qué es ser mujer? Y saben que no hemos sabido contestar esta pregunta por nosotras mismas. Solo hemos sabido contestar a partir de las respuestas que la tradición nos ha dado sobre nosotras mismas. Y la tradición permitió que los varones nos definieran. Nosotras no hemos definido los varones, pero ellos sí nos definieron. ¿Y por qué nos definieron? Porque nosotras éramos siempre consideradas subalternas, dependientes. Y entonces nos han dicho que éramos madres. Uy, ¿cuántas mujeres dicen? Ser madre no me define. Nos han dicho que éramos esposas. Incluso en la vida religiosa éramos esposas de Jesús, ¿no? Y ahora queremos decir, no somos solamente esposas, puede ser esposa también, pero no es nuestra esencia. Nos caracterizaban desde una esencia, madre, esposa, hija,
dominada, obediente, humilde. Y introjetamos, interiorizamos la definición de los otros sobre nosotras. Y entonces con el feminismo, la pelea no es solamente una pelea para afuera, para conquistar derechos, es una pelea de nosotras hacia adentro, de reconquistarnos quién podemos ser, más allá de las definiciones que nos han dado. ¿Quién soy yo? Más que madre, más que esposa, más que hija, más que. Entonces, este proceso es un proceso que también hemos estado trabajando entre nosotras y con mujeres del medio popular. Es muy interesante. Entonces, hablar de la relación del feminismo con la conciencia de ciudadanía es algo que estamos empezando. En realidad, estamos lejos de considerarnos realmente ciudadanas. Ciudadanía quiere decir una participación en los destinos de mi país, en los destinos de la iglesia a la cual pertenezco. Nosotras no tenemos casi participación, al menos oficial, en el destino de las iglesias. O nosotras católicas no tenemos ninguna participación en los destinos de la Iglesia Católica. Solo obedecemos y somos criticadas cuando desobedecemos. Y nos castigan porque no decimos lo mismo que ellos dicen. Entonces, viene la pregunta: ¿para quién hacemos el feminismo? Hacemos el feminismo, disculpen el atrevimiento, para la humanidad. Y en esta humanidad privilegiamos los derechos de nosotras, porque somos las que necesitan de ver sus derechos aprobados. Entonces, es interesante recordar que lo que estamos viviendo hoy no es una gran novedad. Ya en el tiempo de la Revolución Francesa había una mujer, Olympe de Gouges, con muchas otras, pero su nombre es un nombre paradigmático, que preguntó a los revolucionarios franceses: ¿qué quiere decir para ustedes libertad, fraternidad, igualdad? ¿Libertad para quién? Porque se había dado cuenta que la libertad que los revolucionarios pretendían era una libertad para los puros hombres, y que nosotras nos quedemos donde estamos, y si nos mezclamos y si abrimos la boca nos hacen callar. Ella preguntaba: fraternidad solo para ustedes. ¿Quién define la fraternidad? ¿Y quién define la igualdad? ¿Cómo se puede hablar de igualdad? Estas cuestiones siguen hasta hoy. Olympe de Gouges dice, sí, en un momento en su texto, que ella hablaba algo que se llama feminismo, pero esta palabra pasó casi sin mucha importancia por siglos y siglos.
y ahora la recuperamos para hacer la pregunta: ¿quién define la libertad de las mujeres? ¿Quién define la igualdad? ¿Entre quién con quién? Y cuando decimos igualdad, estamos hablando de derechos. No estamos hablando que no haya diferencias entre nosotras o entre nosotros. Entonces, de nuevo, subrayo que la lucha feminista no es una lucha de toma de poder del masculino, pero sí es una lucha por un otro modelo de relación, por un otro modelo de representatividad. Es una lucha para reconocer la complejidad de lo que se llama género. ¿Qué es género? Y nos damos cuenta que género no es solo masculino y femenino. Voy a entrar en eso en algunos minutos. Género es mucho más que eso. Y allí que estas investigaciones molestan las políticas públicas, molestan los educadores, molestan las iglesias, porque les invitamos a salir de una concepción binaria del ser humano. Y de repente ser capaz de decir que, qué pena que no hay la música, no te preocupes, que la belleza de la trama, me acuerdo, la belleza de la trama está en la complejidad. Entonces, si hablo en blanco o negro, muchas gracias, si hablo en blanco o negro, es complejo. No. Si hablo en rosa y azul, es complejo. No. Pero a veces lo que está vestido de rosa se siente adentro de sí mismo azul. Y lo que está vestido de azul se siente rosa y azul al mismo tiempo. ¿Entienden? El otro día me decía una señora, hacíamos un grupo, ella decía: yo me siento, quiero decir, era casada y tenía una hija y un hijo pequeñitos. Ella decía: yo me siento hombre y mujer al mismo tiempo. Él quería explicar cómo era esto. ¿Entienden? Y no es gente de universidad, es gente del pueblo. Yo me siento al mismo tiempo hombre y mujer. Bueno, yo sin querer ya estoy entrando en la segunda parte de mi charla, no importa, pero lo que quiero subrayar todavía en esta parte es que la belleza de la trama de la vida está en el hecho de la complejidad. O sea que ninguno de nosotros, ninguna de nosotras puede ajustarse bien en un solo concepto, en un solo lugar, en una sola ropa. Estamos en un momento donde hay la irrupción de la diversidad. Y la diversidad es incómoda. Estoy absolutamente segura que todas las personas aquí presentes van a decir que están de acuerdo en afirmar que hay que tener respeto a la diversidad. Todas. Si fuera solo una afirmación yo estaría contenta, pero
respetar la diversidad es lo que ha de más difícil. Yo que hablo de la diversidad, me doy cuenta que muchas veces no respeto la diversidad. O sea que la palabra es simple, la realidad es compleja. Y entonces hay que convertirse a la realidad. Hay que inaugurar los talleres del diverso, como dice la música. Y los talleres del diverso son aquellos que nos acostumbran no solo a la palabra diversidad, pero a las acciones, a las creencias por la diversidad. Entonces, muchas gracias. Entonces, es esto, inaugurar talleres donde viva lo diverso. Esto es un proceso educativo no para los otros, es un proceso educativo en el cual tenemos que empezar para nosotros mismos. Bueno, entonces, lo que quiero todavía agregar es que muchas feministas nos ayudan a reflexionar, por ejemplo, sobre la cuestión del reconocimiento del otro al mismo tiempo que la cuestión de la redistribución de los bienes, o sea, los derechos de las mujeres o los derechos de las minorías tienen que ver con otra forma de organizar económicamente la sociedad. Y esta es una socióloga, desde mi punto de vista, se llama Nancy Fraser. Es una mujer que analiza el feminismo a luz de los problemas sociales. Bueno, algo muy parecido con estos movimientos sociales se pasa también adentro de las iglesias cristianas. Y se pasa ¿cómo? Se pasa porque algunas mujeres atrevidas intentaran aprender del feminismo y hacer teología feminista, que la gente prácticamente ignora. Las iglesias ignoran, los seminarios ignoran, los institutos de teología ignoran. En algunas partes del mundo no lo ignoran. Y tendría que analizar por qué. No voy a decirles el por qué ahora, pero hay un por qué. Porque tiene que ver con poder, por supuesto. Entonces, en las iglesias este movimiento feminista entra como teología feminista, pero una teología completamente marginada, no es aceptada y no es aceptable. ¿Por qué? Porque intenta algo que se llama, primero, despatriarcalización de la Biblia, segundo, despatriarcalización de la teología, tercero, despatriarcalización de las comunidades eclesiales. ¿Qué quiere decir la palabra despatriarcalización? La palabra patriarcal, como la ley del feminismo. Quiero subrayar que hay muchos diccionarios teológicos actualmente que explican todos los sentidos de la palabra patriarcal y patriarcado. No estamos hablando del patriarcado de Antioquía, de la iglesia ortodoxa, de las iglesias ortodoxas, no, pero hay que explicar esto y este trabajo ya ha sido hecho. Entonces, ¿qué quiero decir
con despatriarcalización, por ejemplo, de la Biblia. Quiero decir que todas las cosas buenas en la Biblia, en general, son atribuidas a figuras masculinas. La salvación en el cristianismo es atribuida a una figura masculina. Si vamos a la profecía, decimos la profecía según el profeta. Hubo profetisas, pero ni siquiera recordamos que ellas han existido. Pero recordamos Isaías, Ezequiel, Joel, y todos estos, Jeremías, ¿no? Entonces, despatriarcalizar significa algo bastante difícil todavía, que es sacar del lenguaje, es un punto, sacar del lenguaje el condicionamiento masculino. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes no saben, nosotros no sabemos llamar a Dios de otra manera, solo lo llamamos de Señor. Señor, ay mi Señor, ay mi Señor. Y en cuanto el Señor se habla solo en el masculino, no hay cómo dejarse habitar por una trascendencia más allá que el masculino y el femenino. Les doy un pequeño ejemplo. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías es un texto de Navidad. Isaías 61 empieza así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Imposible de no imaginar algo masculino, ¿entienden? Ya lo testamos muchas veces. Imposible. Para varones y para mujeres, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. O sea que es un espíritu masculino. Y casi siempre quien pronuncia es el masculino. Por ejemplo, parafraseando el texto, yo podría decir así: la fuerza de la vida está sobre mí y me ha ungido y me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos. No continúo, es solo un aperitivo. Hay teólogas que no creen que esto es posible. Por ejemplo, una teóloga muy conocida en Estados Unidos que se llama Mary Daly, que ha escrito estupendos libros. Ella no cree que se puede, entonces ella se declara post-cristiana. Yo digo, no, para mí es posible. Si en el mismo texto de Navidad está el Evangelio de Juan, entonces empieza así: apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Claro, ustedes pueden hacer una recordación de Juan, pero en un texto litúrgico se puede intentar una despatriarcalización. Por ejemplo, se puede decir: aparecemos en la historia.
testimonio de la luz. No somos la luz, pero queremos ser testigos de la luz. Entienden que la despatriarcalización es un proceso de inclusión de la gente en esto que se anuncia. No es algo mágico, pero es adentro de la vida. Entonces, estos procesos todos, ¿sabe cuántos años que estamos haciendo esto? No me van a creer. Más de 40 años en América Latina que estamos haciendo procesos de despatriarcalización de la teología, de la Biblia, pero todos esos procesos son ajenos a la institución, a un tal punto que, perdónenme decirlo, aunque lo respeto profundamente y lo admiro, nuestro querido Papa, el ex cardenal Bergoglio, él dijo, hay que hacer una teología para la mujer. ¡Oh, ¡qué cansancio! Hace 2000 años que nos hacen teología para la mujer. ¿Quién no se dio cuenta que en América Latina, Argentina fue el primer país donde se hizo teología feminista? Hace más de 50 años hubo teólogas en América Latina. Entonces, es por ahí que va el movimiento feminista. Y ahí ustedes van a preguntarme dónde entran los problemas de género, que era esto que el grupo Magdalena me ha pedido. Va a ser la segunda parte de esta charla. Ahora propongo unos 20 minutos máximo, disculpen porque hablé más de lo que previsto, para escuchar reacciones, preguntas sobre lo que yo he hablado. Si alguien quiere hacer una pregunta, le acerco el micrófono. El nombre, por favor. Sobre el nombre. Buenas noches, muchas gracias por la exposición. ¿Puedo verte, por favor? Bueno, gracias. ¿Su nombre? No, mi nombre es Adriana, muchas gracias por la exposición. Yo me quedé reflexionando un poco sobre lo último que dijiste, de la despatriarcalización, porque vino de alguna manera a mi interior el concepto de Ruach, el aspecto femenino de Dios. Seguramente nos cuesta, y para mí fue todo un descubrimiento, un proceso interno, como tú dijiste, cuando descubrimos en la tradición bíblica el significado de la palabra Espíritu de Dios para los hebreos no es lo que para nosotros. Ha habido todo un problema de traducción, o sea, de las lenguas antiguas al griego y al latín, y nos quedamos con un concepto masculino. Entonces mi pregunta es, ¿hay que despatriarcalizar o hay que volver a la fuente? Porque en Génesis empieza la Ruach, y es la Ruach HaKodesh, sopló sobre las aguas, y no es un concepto masculino. El concepto de Ruach, que tú la podrás ampliar mucho más que yo y conocer mucho mejor que yo, es el aspecto tierno y femenino de Dios. Entonces, ¿será necesario eso? ¿Será necesario volver simple y sencillamente
a la fuente de nuestra espiritualidad que quedó de alguna manera sujeta a los avatares históricos. Muy bien, gracias. ¿Otra? Hacemos unas 3 y la contesta todas. Buenas noches, mi nombre es Sandra. Yo me quedé con la pregunta de qué es ser mujer. Si todavía no hemos definido las mujeres qué es ser mujer. Entonces, bueno, obviamente, ¿no? Todo lo que significa que otros nos hayan definido y cómo eso nos ha estructurado de tal manera que hasta llegamos a no poder ver que no tenemos la respuesta o que tenemos respuestas equivocadas o parciales o lo que sea. Bueno, un poquito eso. Ahondar. ¿Otra? Ahí está. Miguel, la pregunta mía sería un poco, que hoy se mezcla, pareciera que hoy se mezcla mucho el feminismo con ideología de género. ¿Qué nos puede explicar usted respecto a eso? Gracias. No voy a contestar a Miguel porque es la segunda parte de mi charla. Voy a hablar ahorita mismo de esto, ¿sí? Bueno, primero quiero agradecer a Adriana. Estoy segura, Adriana, que en realidad no sabemos muy bien lo que significa la ruaj. El concepto de ruaj, que como has dicho, que es el aspecto femenino, que tiene que ver también con el útero, que sugiere algo de aire, del espíritu. Esto es un rescate que nosotras mujeres estamos haciendo. Pero este rescate, primero, no elimina la necesidad de despatriarcalizar. ¿Y por qué? Porque el momento en que quieres recuperar este otro concepto, ya estás despatriarcalizando. Despatriarcalizar quiere decir sacar un concepto de una única manera de concebirlo. Entonces, volver a la ruaj ya es de una cierta manera despatriarcalizar, porque es sacar la idea de Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, o también el Dios de los filósofos, el Dios como acto puro, el Dios como causalidad universal. ¿Desde qué clave filosófica? Esto es una cosa. Y por último, pienso que es muy difícil saber exactamente lo que los grupos que llamaban Dios de ruaj, aire, viento, ¿qué han querido exactamente significar por eso? Lo que sabemos es, sí, que en el Evangelio nos sugiere esto, sabemos también que místicos sugieren esto, y pienso que el momento en que vamos a dar un significado preciso de la palabra ruaj, la perdemos. La ponemos en un concepto y se dice solo aire, quizás mejor. Se dice algo como
nada tal vez. Dios crea del nada, entonces nada, ninguna cosa que puede ser estática en este movimiento. Bueno, pero creo que tu recuerdo es muy importante. Sandra, ¿qué es ser mujer? La pregunta tiene que ser hecha también, ¿qué es ser hombre? ¿No? Lo único es que nosotras no los definimos a los hombres, ellos nos han definido. Ellos han escrito lo que es una mujer. Nosotras no hemos escrito y no queremos escribir, creo yo. Yo pienso que estamos en un momento donde somos muchas cosas y no hay más una identidad fija de lo que es una mujer y tampoco de lo que es un hombre. Y esto es tremendamente incómodo. No solamente incómodo para nosotros, pero es incómodo porque nos invita a una reorganización de la comprensión del mundo, una reorganización de la antropología. Nos invita a percibir que nosotras hemos vivido desde una filosofía occidental que trabaja a partir de ideas claras y distintas, como diría Descartes, que trabaja en conceptos cerrados. Y entonces todavía no sabemos cómo movernos. Entonces yo digo que hay que aceptar este momento de inseguridad, de instabilidad, y están muy abiertas a acoger no la diversidad mental apenas, pero la diversidad real que somos, y cómo es difícil escucharnos desde nuestra diversidad, y cómo es difícil convivir con nuestra diversidad. Entonces, es solo para decir que quizás mejor no definirnos nada actualmente. Saber que sí, yo no soy igual, ni a la otra mujer, como tampoco soy igual a un varón, pero al mismo tiempo nos necesitamos todos diferentes, nos necesitamos. No hay individuos sin colectividad, no hay. Y toda pretensión de reducir los otros a mí misma es una tentación fracasada, no hay cómo. Entonces, reacostumbrarnos a no poseer las certitudes, acoger la incertidumbre, la inseguridad, la diversidad. La trama siempre me muestra hilos diferentes. Si sigo el amarillo, de repente el amarillo se transforma en rojo. Y sigo entonces el rojo, y el rojo se transforma en verde. Y después en rojo de nuevo, y después en azul. Y así que la trama es esto. Y hemos sido educadas en una orden, o es esto o es aquello, o es hombre o es mujer, o es azul o es rosado. Bueno, ¿algo más? Ahora me permiten, voy a entrar en la cuestión de género y
y también incluir la pregunta de Miguel, y ustedes van a poder también hacerme preguntas. Disculpen. Ahí está. Entonces, lo que intenté reflexionar sobre género en la gramática de la vida es ubicado desde la introducción que he hecho esta noche, o sea que la cuestión de género, antes de ser utilizada por el feminismo, es una cuestión de gramática. ¿Entienden? Género, número y grado se dice en español. Bueno, género y número. Singular, plural, número. Entonces es una cuestión de gramática, y si ustedes piensan en la gramática de las lenguas latinas, de las lenguas germánicas es un poco diferente porque hay el neutro. Pero en las gramáticas latinas encontramos palabras que son femeninas, palabras masculinas, bueno, algunas palabras neutras también, pero es interesante que cuando vamos a hacer el plural de las palabras, si hay 3 palabras femeninas y una masculina, el plural se hace al masculino. O sea, lo que quiero decir con esto es que así como el masculino es el principio, patriarcal quiere decir patriarqué, el principio organizador de la sociedad es el masculino, también en la gramática esto se reproduce. Si ustedes dicen María, Antonia, Luisa y Juan son hijos de Juana. No se dice son hijos y hijas, hijo e hijas, pero el masculino prima. ¿Por qué en la regla de las gramáticas el masculino prima? Prima porque en las relaciones sociales, en la organización social de la sociedad, el masculino prima. Excelencia, si hay el rey, primero se dice al rey excelencia, y después al ministro, y después al subministro, después al gobernador, pero el pueblo, quizás a veces dicen, he querido pueblo, ¿no? Pero el pueblo es lo más indefinido, y siempre se olvida que hay un monte de gente que trabaja en el palacio, que se olvida, no son no gente. Entonces, lo que quiero subrayar es que todas las gramáticas obedecen hasta cierto punto las reglas vividas en la sociedad y hechas por los gramáticos. En general, los gramáticos son varones. Y cuando algunas mujeres se atreven a hacer gramática, y se atreven, sus libros
ellos no son adoptados. Me acuerdo de una señora, profesora de lengua portuguesa, que ha hecho una gramática que decía, la norma culta dice esto, pero podemos decir de esta forma. O sea, ella introducía en su gramática. Piensen que fue aceptada. Ni modo, una tonta, le decían. La lengua tiene que tener sus reglas exactas, así como la sociedad. No estoy diciendo que hay que escribir de cualquier manera, no estoy planteando esto, pero solo quiero mostrar que cuando hablamos de género, estamos hablando de masculino y femenino adentro de una regla determinada. No solo para decir que es hombre o mujer, pero es para decir quién es superior y quién es inferior. O sea que la gramática contiene la expresión de la sociedad. Entonces, en este sentido, tenemos que preguntarnos siempre qué hay por detrás de las reglas de gramática. Y vamos a descubrir que detrás de las reglas de gramática hay también reglas sociales. Somos obedientes a valoraciones sociales. Y esto ni siquiera hemos pensado, ni nos damos cuenta, ni creemos que esto es importante. Entonces, pensamos que estas normas son normas eternas y en ellas nos fundamos. Desde siempre ha sido así, pero ¿qué quiere decir desde siempre? Entonces, lo que me lleva a decir que cuando hablamos de la gramática de la vida, vamos a darnos cuenta que hay en las relaciones de género relaciones de poder. Decir relaciones de poder es decir relaciones de poder de uno sobre otro. No son poderes igualitarios, son poderes desiguales. Cuando esta cuestión de género empieza a entrar en el feminismo, no hace mucho tiempo. Antes de entrar en el feminismo, fíjense que entró en la medicina. Algunos médicos norteamericanos, cuando se daban cuenta que bebés nacían con un género indefinido, no sabían si era varón o si era mujer, empezaron a utilizar la palabra género para decir ¿de qué género? ¿Qué género? Entonces, lo que es importante es que nosotras feministas, cuando empezamos a utilizar, y fue más o menos en el final de la década de los 80, que esta palabra entró como mediación, como instrumento para las análisis feministas, hemos dicho que había relaciones de poder que se explicitaban en la economía, en la sociedad, en la religión, desde los varones y las mujeres. Y en aquel momento, todavía la concepción que he subrayado hace unos minutos atrás, que no se hacía la pregunta ¿qué es un hombre, qué es una mujer? También en el feminismo primitivo éramos totalmente binarias. O sea que
esta pregunta sobre la mistura que somos es una pregunta tardía. Entonces, el género para nosotras era la relación entre hombre y mujer, la relación de dominación, la relación de violencia, la computación que hacíamos de la cantidad de mujeres violadas y de la cantidad de mujeres muertas por el hecho de ser mujer. Esto se llama feminicidio, por el hecho de ser mujer. Entonces, las cuestiones de género se ubicaban todavía en una binariedad de género, hasta que algunos grupos LGBT, gays, lésbicas, transexuales, bisexuales, toda esta categoría empezó a organizarse políticamente, socialmente en muchas partes del mundo. Y esas personas cuestionaron también el feminismo y han dicho, pero ustedes tienen modelos fijos de hombres y mujeres. ¿Cómo se pasa esto? Y entonces es más o menos en la década de 2000 y algo que se replanteó en el feminismo la cuestión de género, mucho más en esta clave de la complejidad, hasta un punto, por ejemplo, que hubo peleas en el movimiento feminista cuando algunas transexuales han querido hacer parte del movimiento feminista. Y entonces algunas feministas decían, ah, no, transexuales no, ¿ven? Transexuales no, pero otros sí, transexuales sí. Ah, travesti, porque travesti, que hagan su movimiento travesti. O sea que también las feministas entramos en una especie de temor de perder nuestra identidad de feministas. ¿Esto está presente hoy día? Sí, sí. Hay grupos que dicen somos feministas, o sea, ultrafeministas, entonces las trans no entran. Fíjense que el sufrimiento de los trans, de las trans, permiten, es mucho mayor que el sufrimiento de los trans. ¿En qué sentido? Porque los que tienen biológicamente el pene y psicológicamente se transforman en mujeres, bajan de categoría social, ¿entienden? Y son vistas de una manera muy violenta. Y las mujeres que se tornan trans en el mundo masculino son más bien acogidas en el sentido que entran en una categoría social de superioridad de género, ¿entienden? O sea que todas estas cuestiones tan complejas estaban afuera de nosotras. ¿Cómo, Miguel? Imagínate que estaban afuera también de la teología feminista. Nosotras no habíamos pensado en esto, ¿no? Y a un punto que yo me acuerdo, ¿cómo se llama la teóloga argentina? Marcela Lagarde, no, Marcela Althaus-Reis. Marcela, una grande teóloga, ella ha escrito un libro que se llama La teología indecente, no
sé si ustedes conocen. Si no conocen, vale la pena leer. Y es interesante que en el primer capítulo del libro de Marcela, ella trata del problema de la Virgen María en América Latina. Y fíjense que yo había escrito con María Clara Wiener un libro sobre la Virgen María. Y Marcela me destruye completamente, me hace críticas de arriba a abajo. Yo me puse a reír porque ella tenía razón. O sea que yo ignoré completamente. Yo entré en una mística de la Virgen María, en una espiritualidad quizás, todo lindo, el Magnificat. Bueno, yo entusiasmadísima, me creyendo muy feminista, ¿no? Y Marcela, lo digo así crudamente, la Virgen María de Ivone no tiene sexo. ¿Verdad que no tenía? Porque yo ni siquiera pensaba en estas cosas, no, realmente no pensaba. Esto para decirles que hacer teología es estar abierta a lo que se pasa hoy y cómo interpretamos hoy y cómo dialogamos hoy con las personas diferentes. Bueno, y entonces, fíjense que nosotras, Miguel está diciendo, nosotras feministas, teólogas, nosotras hablamos sí de género, en todo que les expliqué, pero nunca hablamos de ideología de género. La expresión ideología de género no viene de nosotras, viene de las personas que no aceptan el feminismo, que consideran las reivindicaciones del feminismo como un atentado en contra de la tradición de la Iglesia, y entonces emplean la palabra ideología como, fíjense, ellos no dicen, pero es así, desde una clave marxista en que la palabra ideología significa afirmación de una mentira en relación a la realidad. El ideólogo es aquel que encubre la realidad. Entonces, ellos, los que critican, dicen que es ideología, o sea, que es mentira, y en realidad desconocen, desde mi punto de vista, el sufrimiento de miles y miles de jóvenes y menos jóvenes que no se sienten bien en su piel. Hay la película de Almodóvar, La piel que habito, que es algo absolutamente impresionante, como la piel esconde tu realidad y sufres porque no puedes manifestarte como estás en este momento. Esto no quiere decir que no puedes cambiar en otro momento, pero cómo estás en este momento y cómo esto te da miedo, porque no eres aceptado por los otros que aparentemente, subrayo esta palabra, que aparentemente responden a una orden social vigente. Entonces, acusan las personas que defienden la diversidad, que defienden los diferentes,
Defender la diversidad de los diferentes no quiere decir que ahora yo voy a tornarme una transexual. No quiere decir eso. No quiere decir que yo quiero que mis hijos sean esto o aquello. No. No voy a imponer la identidad, la orientación. Voy a abrir un diálogo. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de la realidad. Porque es falso decir, no haga esto porque Dios no quiere. ¿Qué autoridad tienes tú de hablar desde Dios? Puedes decir desde lo que nosotros establecemos como ley. Pero el misterio infinito, ¿quién tiene una palabra para decir que domina los conocimientos del misterio infinito? Y entonces, es muy simple. Se habla de la ideología, se habla de escuelas sin partido, se habla de no toque a nuestros hijos, se organizan guerras y guerras. Y la pregunta es, ¿temen a qué? No temen por la vida de los jóvenes, no temen por la vida de los que están sufriendo porque se sienten rechazados, no temen por los que viven en conflicto dentro de su piel. Temen sí de perder la orden establecida que ellos subrayan ser la verdad. Nosotras feministas no estamos diciendo qué es la verdad. Estamos observando que hay diversidad. Ellos van a decir, hay un modelo de familia querido por Dios. Nosotras vamos a decir, como yo escuché esta tarde, Juanito, que tiene 7 años, cuenta que él vive con su abuela. Antonio vive con su mamá que tiene una compañera. Pedro vive con su papá que tiene un compañero. Juanita vive con su tía, que es madre soltera. O sea, la realidad es esto. La realidad es este pluralismo de gente. La realidad es que Margarita tiene un papá que es transexual y no puede mentir que él es su papá. Esa es la realidad. Y es esta realidad que niegan, que tienen miedo de aceptarla. Y dicen que producimos ideología de género. Ellos producen la ideología. Nosotros no producimos nada, solo miramos lo que hay. Y pienso que es exactamente observar, mirar la realidad, que es un reto que nos lanza la tradición de Jesús. No nos gusta mirar la realidad. Nos gusta mirar las estrellas idealizadas.
pienso que, de nuevo, si despatriarcalizamos el Evangelio, podemos llegar a ser mucho más tiernos, mucho más comprensivos unos por los otros, salir de esta agresividad que caracteriza a las religiones hoy día, todos queriendo salvar, todos con la certidumbre de que Dios está con ellos. No está nada. Hay que tener la humildad de decir que adherir a la ética de Jesús es también adherir a una falta de respuestas a muchísimas cosas y cada vez más. Bueno, déjame ver si estoy casi para terminar. Bueno, esto para decir que tengo que salir. Si salgo para el Evangelio, en el Evangelio no me pregunta Jesús, ¿cuál es el género de tu amor? No me pregunta, ¿cuál es el sexo fiel? No me pregunta, ¿cuál es el color de tu fe? ¿Cuál es la gramática de tu política? ¿Cuál es tu ideología de género? Me invita a mirar las aves, los campos, el caído en la calle, el hambriento, la viuda. Y dice que el reino, o sea, el reinado de la trascendencia está en el hecho que podamos dar las manos unos a los otros, unas a las otras. Esta es la fe. No es una teoría. Es la disposición de dar la mano. Y la mano al diferente, al que no es como yo, no piensa como yo, no come como yo, no tiene mi color. Y no tengo miedo de decir que en esto que digo hay también mucho de teoría. Y me doy cuenta que sí. Pero esta teoría que comparto la saco de la tradición del Evangelio y digo, me ubico ahí. No tengo respuesta, pero me ubico. Me siento invitada a. No es un orden desde afuera, es una obediencia desde adentro. Y termino diciendo que no existimos sin los otros. Y los otros no son igualitos a mí, somos semejantes, somos imágenes unos de los otros y solo subsistimos si nos sentamos juntos, compartimos el pan y el pescado que hemos guardado en nuestros bolsos. Les pregunto si alguien tiene una o dos preguntas no más antes de terminarnos la noche. Ana
María me llamo. Es una pregunta muy concreta y tiene que ver con que quería conocer la opinión de Ivone sobre una costumbre que hemos adoptado y que algunas personas y que es muy criticada por otras, y es en el texto escrito usar el símbolo de arroba para representar el masculino femenino, la y la O. Gracias. Hola, Nora. Yo reflexionando un poco en todo esto que dijiste, que me cuesta mucho entender, ¿no? A pesar de haber estado en diversas grupos feministas y demás, me pregunto cómo se puede hacer o de qué manera uno puede transmitir todo esto a aquellas mujeres que dentro de nuestra sociedad están siempre marginadas o por fuera, ¿no? Porque esto es como todo muy intelectual, todo muy elevado, ¿no? Entonces me pregunto cómo vive el feminismo una mujer de nuestros asentamientos, ¿no? De nuestros lugares más pobres, una mujer en el campo, ¿no? Entonces a mí siempre me cuestiona eso, ¿no? Cómo es todo esto que parece tan maravilloso y para algunas tan claro le llega a esa gente, ¿no? Gracias. Bueno, empiezo por Nora, porque es más larga la respuesta. Sabes, Nora, yo pienso que el primer paso es que yo tengo que formarme a mí misma. Me imagino, por ejemplo, un médico que va a ser médico en el campo. Tiene que estudiar la medicina, pero también tiene que aprender el lenguaje del campo donde va a trabajar. Y tiene que aprender las costumbres de la gente. Entonces, lo que quiero decirle que todo lo que yo he dicho es absolutamente posible de transmitirlo. Te doy un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo estaba en una reunión con mujeres que viven, ¿cómo se dice? Favela, asentamientos. Y era una comunidad de monjas que trabajaba allá. Y me pidió para hablar del feminismo. Yo llegué allá, era el saloncito de la capilla. Yo me sentí tan molesta porque la gente era tan pobre, incluso algunas tenían su bebé con ellas. Entonces yo empecé así, y las monjas habían puesto un papel grande diciendo feminismo con Ivone Llevar. Bueno, yo pregunté así, ¿ustedes saben qué es feminismo? Ninguna sabía. Y las monjas me habían invitado a hablar de feminismo. Entonces, realmente yo no sabía cómo hacer, porque el papelito que yo tenía me parecía totalmente inadecuado. Entonces yo, de repente, una luz me vino y yo pregunté, ¿ustedes saben qué es el machismo? Todas sabían, todas. Entonces empezamos por ahí. ¿Cuál es tu experiencia con el machismo? Mi marido me pega casi todos los días.
la otra contó que su hija ha sido violada, la otra contó que ella también había sido violada por el hijo del patrón en la casa donde trabajaba. Bueno, lo que quiero decir, el lenguaje es distinto. Yo no estoy hablando aquí en una favela, estoy hablando a gente que tiene una cierta formación. Entonces, ¿qué hay que escuchar? Hay que escuchar el dolor de la gente. Y es del dolor de la gente que tú puedes hacer una reflexión, que tú puedes también estudiar la Biblia, que tú puedes presentar otras cosas. Yo decía algo también de una monja. Yo puedo decir porque soy monja, ¿no? Que no falto con el respeto. Ella ha hecho una pregación tan linda, y esto lo hacían también mis alumnos en el Instituto de Teología. Cada vez que yo quería asistir a sus homilías, tenía que me esconder para que no me vieran, porque para que no se quedaran nerviosos. Y después, cuando hacían la homilía, yo me mostraba: profesora, ¿has escuchado las tonterías que yo he dicho? Digo, qué pena. ¿Por qué has dicho tanta tontería para el pueblo? Para mí no hay problema porque no te creo, pero el pueblo va a creer en tus tonterías. Bueno, vuelvo a mujeres. Creo que los educadores y educadoras tenemos que tener la capacidad de ubicarnos en el lugar donde vamos a trabajar. Muy probablemente un profesor universitario no tiene capacidad para aprender el lenguaje, pero hay educadores populares que tienen esta capacidad. Hay artistas que tienen esta capacidad. Yo acompaño un grupo de jóvenes artistas de teatro y buscamos miles de lenguajes para hacer teatro popular, y la gente es capaz de entender. O sea que no hay que impresionarse con el lenguaje más intelectualizado. Y aquí es un lenguaje más intelectualizado. Pero para ser educadora o educador popular hay que formarse, hay que tomar tiempo, hay que convivir, hay que apuntar las palabras que la gente utiliza, las expresiones, el condimento, que es el nombre de mi libro, el condimento que la gente pone en su alimento, en su vida. Aprender, y cuando aprendes sabes traducir. Solo para decir que no es imposible, y entiendo muy bien lo que dices, porque, por ejemplo, yo pienso que ahora en Brasil, por ejemplo, nos transmiten las sesiones de los tribunales. Yo me considero una intelectual, pero no entiendo nada, absolutamente nada de lo que los jueces hablan. No entiendo, porque usan, y esta es una forma de manipulación del pueblo. El pueblo no sabe qué hace. Yo tengo una amiga que ahora ya está mayor, pero es abogada, y trabajaba como abogada para campesinos. Entonces, no solamente vivió allí, en medio de los campesinos,
pero traducía todas las leyes en lenguaje que el pueblo podía entender. O sea que esto es un trabajo de educadoras y educadores apasionados para ayudar al pueblo a salir bajo el pie del buey, como se dice en Brasil. Hay que salir bajo al pie del buey. Bueno, para Ana María, la arroba para decir masculino, femenino, hay una diversidad de cosas, hay arroba, hay el trazo así, hay tantas cosas. Yo te digo así personalmente, tengo mucha dificultad. Ustedes van a decir, tú no eres feminista. Sí, pero tengo mucha dificultad. Entonces, ¿qué hago? Muchas veces hablo de propósito cuando es una asamblea mixta. Muchas veces hablo en el femenino y la gente no le gusta mucho. Pero por años siempre hemos escuchado todo en el masculino y no nos molestamos. Ahora siento sí que a veces los varones se molestan, pero les explico, permítanme hablar en el femenino, porque hablamos mucho tiempo, siglos en el masculino. Ahora permítanme hablar, no se sientan ofendidos, se sientan incluidos. A veces soy así como he sido esta noche, más dulce, hablo. Ustedes, varones, mujeres, hablo. Pero para escribir, yo no pongo el arroba, no. Yo, dependiendo de mi frase, pongo hombres y mujeres, ellas y ellos. Repito, es pesado, me doy cuenta. Espontáneamente pondría todo en el masculino, espontáneamente. Lo más simple es que he sido alfabetizada en el masculino. Y la gente dice, pero esto no tiene ninguna importancia. Yo digo, alguna tiene. Enorme, quizás no tiene, pero alguna tiene. Entonces, prefiero tener un estilo un poco más pesado de poner los más, ellos, ellas, y realmente a mí me molesta la arroba o los otros signos que a mí me molesta, pero creo que esto va mucho de decisión personal y del ambiente donde vivimos. Bueno, amigas y amigos, quizás cantar de nuevo. Para terminar, terminar la fiesta cantando de nuevo. Antes te quería pedir, porque yo fui la carita repetida de la noche, quería pedirle a las otras compañeras de la comisión, por favor, si pueden levantarse un poquito para presentarse también. Decir que la comisión está abierta, como siempre, para más integrantes. Gloria, por favor, porque si no, quedo yo solita acá. Gloria, Lía, Mercedes, allá atrás, Mercedes, por favor. Y Perla, ahí está. Y bueno, y agradecerles a todos la presencia. Esperamos volvernos a encontrar para compartir otras reflexiones. Mercedes, me echa de mi lugar, Mercedes.
Y bueno, y son bienvenidos las próximas veces, muchas gracias y cantamos juntos para terminar. La otra no. Aunque quieran decretar que es imposible, que es mejor que de una vez nos resignemos. Has grabado en nuestros huesos tu esperanza, la que alumbra cuando viene anocheciendo. Vamos de vuelta para los que no saben. No voy a preguntar, por si acaso. Vamos al estribillo primero. Hoy volvemos a creer en tu promesa. Queremos andar contigo, Nazareno. En el corazón nos canta la alegría de que somos arte y parte de lo nuevo. Palabra, pan, el vino y esta mesa. Ese fuego inextinguible de tus sueños lo llevamos en el cuerpo y en la sangre, contraseña de que somos compañeros. Aunque quieran decretar que es imposible, es mejor que de una vez nos resignemos. Has grabado en nuestros huesos tu esperanza, la que alumbra cuando viene anocheciendo. Cada día nos rescata de la noche, al empeño cotidiano renacemos. Decidimos abrazar tus utopías y volvemos a porfiar en nuestro invento. Hoy volvemos a creer en tu promesa. Queremos andar contigo, Nazareno. En el corazón nos canta la alegría de que somos arte y parte de lo nuevo. Tu palabra, el pan, el vino y esta mesa. Ese fuego inextinguible de tus sueños nos llevamos en el cuerpo y en la sangre, contraseña de que somos compañeros. Por ahora solo somos viento y barro, y no hay Dios que nos condene a ser perfectos. Cada barro toma el color de su tierra, y no hay quien pueda ponerle rienda al viento. Y la muerte no es la última palabra, bien adentro de nosotros lo sabemos. Antes y después de ella está la vida.